El arquetipo representa una probabilidad psíquica, puesto que reproduce los sucesos instintivos en forma de tipos. Es un ejemplo psíquico especial de probabilidad general que está constituido por leyes de probabilidad y que establece reglas para la naturaleza de la misma manera que lo hacen las leyes mecánicas. Debemos convenir con Speiser que, aunque en el dominio del intelecto por lo contingente es una sustancia sin forma, se revela para la introspección psíquica en cuanto que la percepción interior puede captarla como una imagen, o mejor, un tipo que soporta no solamente las equivalencias psíquicas, sino curiosamente las psicofísicas también. Es difícil despojar al lenguaje conceptual de su colorido causalista. Así, la palabra underlying, a pesar de su contenido causalista, no se refiere a nada causal, sino simplemente a una cualidad existente, a una contingencia irreductible que es sencillamente así. La coincidencia significativa o equivalencia entre un estado psíquico y otro físico que no guardan relación causal entre sí, significa que se trata de una modalidad sin causa, una ordenación acausal. La cuestión que se plantea ahora es si nuestra definición de sincronicidad con referencia a la equivalencia de los procesos psíquicos y físicos es susceptible de expansión, o mejor requiere expansión. Este requerimiento parece imponérsenos cuando consideramos lo anterior, una idea más amplia de la sincronicidad como una ordenación acasual. Dentro de esta categoría se circunscriben todos los actos de creación, factores a priori, igual que las propiedades de los números naturales, las discontinuidades de la física moderna, etc. Por consiguiente, tendríamos que incluir en nuestro amplio concepto fenómenos constantes y que pudiesen reproducirse con experimentos, aunque esto no parece estar de acuerdo con la naturaleza de los fenómenos incluidos en la sincronicidad estrictamente concebida. Los últimos son casos individuales, en su mayoría, que no se pueden reproducir experimentalmente. Esto no es totalmente cierto, como muestran los experimentos de Rinne y otras muchas experiencias con individuos clarividentes. Estos hechos prueban que incluso en casos individuales que no tienen una medida común, hay algunas regularidades y por tanto factores constantes, de lo que debemos concluir que nuestra concepción más estricta de la sincronicidad es probablemente demasiado restrictiva y necesita sin duda una ampliación. Yo me inclino de hecho por la opinión de que la sincronicidad en sentido estricto es solamente un ejemplo especial de la ordenación acausal general, de la equivalencia de los procesos psíquicos y físicos en los que el observador se encuentra en la posición afortunada de ser capaz de reconocer el tertium comparationis. Pero tan pronto como percibe la base arquetípica, siente la tentación de asimilar los procesos independientes psíquicos y físicos a un efecto causal del arquetipo y pasar así por alto el hecho de que son meramente contingentes. Este peligro desaparece si uno considera la sincronicidad como un ejemplo especial de ordenación acausal general. De esta manera, evitamos también multiplicar ilegítimamente nuestros principios de explicación, pues el arquetipo es la forma de la ordenación psíquica a priori que puede reconocerse de modo introspectivo. Si se le asocia un proceso sincronístico externo, cae dentro del mismo modelo básico. En otras palabras, también está ordenado. Esta forma de ordenación se diferencia de las propiedades de los números naturales o de las discontinuidades de la física, en que estas últimas han existido desde la eternidad y se producen con regularidad, mientras que las formas de ordenación psíquica son actos de creación en el tiempo.
Esta es precisamente la razón por la que he insistido en el elemento tiempo como algo característico de estos fenómenos y por lo que les he llamado sincronísticos. El moderno descubrimiento de la discontinuidad, por ejemplo, la ordenación de las cantidades de energía, la descomposición del radio, etc., ha puesto fin a la regla soberana de la causalidad y a la tríada de principios. El terreno que han perdido pertenecía antes al ámbito de la correspondencia y la simpatía, conceptos que conocieron su máximo desarrollo con la idea de la armonía preestablecida de Leibniz. Schopenhauer sabía demasiado poco sobre los fundamentos empíricos de la correspondencia para darse cuenta de lo inútil de su intento de explicación causal. Hoy, gracias a los experimentos ESP, tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de material empírico. Podemos hacernos una idea de su fiabilidad conocido por Hutchinson que los experimentos ESP realizados por Soal y Goldney tienen la probabilidad de 1 a 10 a la 35, que equivale al número de moléculas que aparecen en 250.000 toneladas de agua. Hay pocos experimentos, relativamente en el campo de las ciencias naturales, cuyo resultado alcance un grado tan alto de certeza. El exagerado escepticismo con relación a la ESP no tiene realmente ninguna justificación. La razón principal es sencillamente la ignorancia, que hoy en día, por desgracia, parece ser el acompañante inevitable de la especialización y que oculta el horizonte, por fuerza limitado, de los estudios especializados desde todos los puntos de vista y de la forma más indeseable. ¿Cuántas veces no hemos descubierto que las llamadas supersticiones contienen una base verdadera que vale la pena conocer? También es posible que el significado mágico original de la palabra wish, que se mantiene todavía en wishing rod, varita mágica o adivinadora, y que expresa no solamente el anhelo en el sentido de deseo, sino una acción mágica, y la creencia tradicional en la eficacia de la plegaria, estén basadas ambas en la experiencia de fenómenos sincronísticos concomitantes. La sincronicidad no es más sorprendente o misteriosa que las discontinuidades de la física. Es la creencia profundamente arraigada en el poder soberano de la causalidad lo que plantea dificultades intelectuales y hace que parezca impensable que puedan existir sucesos sin causa o que puedan producirse alguna vez. Pero si se producen debemos considerarlos como actos creativos, como la creación continua, de un modelo que existe desde la eternidad. Se repite periódicamente y no procede de ningún antecedente conocido. Pero también tenemos que cuidarnos de pensar que todo evento cuya causa se desconoce es acasual. Esto, como ya he insistido, solo es admisible cuando ni siquiera se puede pensar en una causa. Pero la imaginabilidad es también una idea que requiere la crítica más rigurosa. Si el átomo hubiera respondido a la concepción filosófica primitiva que de él se tenía, su fisión sería impensable, pero una vez que se prueba que su cantidad es medible, no se puede pensar que es imposible su fisión. Se puede pensar en las coincidencias significativas como pura casualidad. Pero cuanto más se multiplican y cuanto mayor y más exacta es su correspondencia, más desciende su probabilidad, aumentando inimaginablemente su rareza, hasta que no pueden considerarse ya como mero azar, sino que por falta de explicación causal, han de considerarse como disposiciones significativas. Como ya he dicho, su inexplicabilidad no se debe al hecho de que la causa sea desconocida, sino a que la causa no es ni siquiera imaginable en términos intelectuales. Este es precisamente el caso cuando el espacio y el tiempo pierden su significación, o se han hecho relativos, pues en tales circunstancias una causalidad que presupone la existencia de espacio y tiempo para su continuidad
ya no se puede decir que existe y se hace completamente impensable. Por estas razones me parece necesario introducir al lado del espacio, tiempo y causalidad una categoría que no solo nos permite comprender los fenómenos sincronísticos como un tipo especial de sucesos naturales, sino que además considera lo contingente en parte como un factor universal que existe desde la eternidad y en parte como la suma de innumerables actos individuales de creación que se producen en el tiempo. Resumen. Me han informado de que muchos lectores encuentran dificultades para seguir mi argumentación. La acausalidad y la idea de sincronicidad como tales, al igual que el experimento astrológico, parecen presentar dificultades especiales para su comprensión, por lo que me gustaría hacer unas anotaciones adicionales para resumir estos 3 puntos. 1. Acausalidad. Si la ley natural fuera una verdad absoluta, entonces lógicamente no podría haber ningún proceso que se saliese de ella. Pero dado que la causalidad es una verdad estadística, se mantiene como tal a nivel medio y por consiguiente da lugar a excepciones, que de alguna forma han de poder experimentarse, es decir, han de ser reales. Intento considerar los sucesos sincronísticos como excepciones acausales de este tipo, que se manifiestan relativamente independientes del espacio y del tiempo. Relativizan el espacio y el tiempo en cuanto que el espacio no presenta en principio ningún obstáculo a su paso, y la secuencia de acontecimientos en el tiempo está invertida. Por eso parece como si un suceso que todavía no ha ocurrido estuviera causando una percepción en el presente. Pero si el espacio y el tiempo son relativos, entonces la causalidad pierde también su validez, ya que la secuencia causa-efecto está relativizada o suprimida. 2. Sincronicidad. A pesar de mi aviso previo, veo que los críticos han confundido este concepto con sincronismo. Por sincronicidad entiendo la ocurrencia de una coincidencia temporal significativa, que puede adoptar 3 formas. A. La coincidencia de un estado psíquico con su proceso objetivo correspondiente, cuyo acontecer tiene lugar simultáneamente. B. La coincidencia de un estado psíquico subjetivo con un fantasma, sueño o visión, que más tarde aparece como reflejo, más o menos fehaciente de un suceso sincronístico, objetivo, que tuvo lugar más o menos simultáneamente, aunque a distancia. C. Lo mismo, salvo que el evento percibido tiene lugar en el futuro y está representando en el presente solo por un fantasma que se corresponde con él. Mientras que en el primer caso, un suceso objetivo coincide con un contenido subjetivo, la sincronicidad de los otros 2 casos solo puede comprobarse después, aunque el suceso sincronístico como tal esté constituido por la coincidencia de un estado psíquico neutro con un fantasma, sueño o visión. 3. El experimento astrológico. Los 50 aspectos posibles que se pueden considerar en una relación matrimonial se examinaron estadísticamente. El resultado mostró que en 3 lotes de horóscopos clasificados al azar, las mayores frecuencias recayeron en 3 conjunciones lunares diferentes. La probabilidad de estas 3 cifras dista mucho de ser significativa porque si tomamos cualquier número de horóscopos de matrimonio, siempre hay un 1 a 1500 de probabilidad de que consigamos un resultado similar. Incluso así, esta probabilidad no es tan grande como para que pudiéramos esperar una repetición del mismo resultado en el segundo lote, pues la probabilidad en este caso asciende ya a 1/1500 al cuadrado. Esta cifra es tan alta que una repetición del primer resultado debe considerarse como algo enormemente improbable.
Si se repite por tercera vez, tenemos fundamentos suficientes para suponer que existe un fenómeno sincronístico. Aquí la probabilidad se eleva a 1 a 2 millones y medio. Hay que añadir que las conjunciones lunares que he mencionado no son conjunciones cualesquiera, sino que corresponden a los 3 pilares principales del horóscopo y aparecen con este orden: C, D, G, D, D, ascendente. Además de esto, estas conjunciones lunares son los aspectos clásicos del matrimonio. Esta disposición significativa es de una improbabilidad excesiva. Se asemeja mucho a un fraude consciente y su cálculo se confundió, pensando que se había usado todo tipo de tendencias inconscientes para deformar el resultado en favor de la astrología y de la sincronicidad, a pesar de la tendencia contraria que había en las mentes conscientes de las personas responsables.